Desde tiempos inmemoriales, ciertos lugares han guardado secretos que la razón se niega a comprender. Lugares donde el sufrimiento se ha impregnado en los muros, donde la historia se retuerce en una espiral de horror. Hoy, nos adentramos en uno de esos sitios, un sanatorio abandonado en lo más profundo del páramo, conocido por sus leyendas de locura y desapariciones. Creímos que estábamos preparados para lo que encontraríamos. Armados con cámaras, micrófonos y una dosis de escepticismo, buscábamos la verdad detrás de las historias. Pero lo que experimentamos allí dentro fue mucho más allá de cualquier cuento de fantasmas. Fue una inmersión en la oscuridad de la mente, un encuentro con una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación. El video que estás a punto de ver no es ficción. Es la prueba de lo que sucede cuando te adentras en un lugar donde la locura es contagiosa y la razón es la primera víctima. Prepárense. Porque una vez que los muros de este sanatorio los envuelvan, su eco los seguirá. Y puede que nunca vuelvan a ser los mismos. El motor de la vieja furgoneta Ford Transit, bautizada afectuosamente como el gusano por su tendencia a serpentear en la carretera, tosía y se quejaba mientras devoraba los últimos kilómetros de asfalto. Dentro, el aire olía a café frío, cables y la promesa de una gran primicia. Liam apretaba el volante, sus nudillos blancos por la tensión, pero una sonrisa de anticipación jugaba en sus labios. A su lado, Sarah, con el pelo recogido en una coleta desordenada y gafas empañadas, consultaba un mapa arrugado con la devoción de un cartógrafo medieval. En el asiento trasero, Ben mascaba chicle ruidosamente, los auriculares encajados, mientras revisaba las baterías de la cámara. Chloe, con el rostro pálido y los ojos un poco demasiado grandes para su cara, miraba por la ventana, sus dedos trazando patrones nerviosos en el cristal empañado. ¿Falta mucho, capitán?, preguntó Ben, sin quitarse los auriculares, su voz amortiguada. Liam echó un vistazo al GPS, que parpadeaba con una señal intermitente. Según esto, deberíamos estar, justo encima. El acceso es una pista de tierra. Después de esto, la civilización es un recuerdo lejano. Sarah asintió. El páramo es una barrera natural perfecta. Nadie viene aquí a menos que se pierda o, como nosotros, esté buscando problemas. Sus ojos se encontraron con los de Liam, una chispa de emoción compartida. Los cuatro eran el equipo de Umbral Desconocido, un pequeño canal de YouTube dedicado a explorar lo inexplicable. Querían subir de nivel, pasar de grabar grafitis en fábricas abandonadas a algo con más mordida. El sanatorio Blackwood era esa mordida. Blackwood, murmuró Chloe, y un escalofrío le recorrió el brazo. He estado leyendo sobre él. Las historias son duras. Por eso estamos aquí, respondió Liam, su voz sonando más confiada de lo que se sentía. No solo por los fantasmas, Chloe. Queremos exponer lo que pasó allí dentro. El Dr. Thorne y sus métodos. Esto no es solo entretenimiento, es periodismo. Un poco de periodismo de ultratumba, pero periodismo al fin y al cabo. El camino de asfalto dio paso a una pista de grava que pronto se convirtió en un sendero cubierto de maleza. La furgoneta avanzaba con dificultad, las ramas arañando la pintura. El paisaje se transformó. Los árboles, escasos y retorcidos, se volvieron más oscuros, sus ramas desnudas como dedos huesudos arañando el cielo gris. Una densa niebla, que parecía surgir de la tierra misma, comenzó a envolver el páramo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Finalmente, el sendero se abrió a una extensión más llana, y la furgoneta se detuvo frente a una verja de hierro forjado, oxidada y caída, que apenas ofrecía resistencia. Más allá, se alzaba el sanatorio Blackwood. No era un edificio, era una presencia. Se elevaba del páramo como un monstruo olvidado, una inmensa construcción victoriana de ladrillo oscuro, sus múltiples alas extendiéndose como brazos rotos. Las ventanas, muchas de ellas rotas y con cristales astillados, parecían ojos vacíos que miraban al mundo con una indiferencia milenaria. Una torre central,
coronada por una cúpula desvencijada, se alzaba hacia el cielo plomizo, un faro de desolación. Un silencio pesado y antinatural envolvía el lugar, solo roto por el silbido del viento a través de las ventanas rotas, un sonido que era a la vez un lamento y un suspiro. Vaya, exhaló Ben, quitándose los auriculares, sus ojos verdes fijos en la estructura. Esto es, incluso mejor que en las fotos. Sarah, con el mapa ahora plegado, se acercó a la verja, observando las cadenas oxidadas. Se cerró de golpe en el 68. En plena noche, sin previo aviso. Pacientes reubicados, el personal, bueno, el registro es un poco nebuloso. Mucha gente desapareció aquí, añadió Chloe en voz baja, con los brazos cruzados, como si se protegiera de un frío invisible. No solo los pacientes, sino enfermeras, un par de doctores, decían que el páramo se los tragó. Exageraciones, dijo Liam con un tono de voz firme, aunque la magnitud del edificio le impresionaba. Pánico, desorganización, la burocracia de la época. Nosotros vamos a buscar hechos. Equipo de grabación, drones, sensores. Esto no es cazafantasmas, es CSA Blackwell. Descargaron el equipo. Cajas de cámaras de visión nocturna, micrófonos parabólicos, grabadoras de audio digitales, un dron plegable, linternas de alta potencia. El aire, a pesar de ser frío y húmedo por la niebla, tenía un olor peculiar, una mezcla de moho, óxido y algo indescriptiblemente rancio, como papel viejo y decadencia. El acceso principal estaba tapiado con tablones podridos, pero Sarah había investigado y encontró un mapa de servicios antiguos. Por aquí, dijo, señalando un lateral del edificio donde una puerta de servicio, apenas visible entre la hiedra, parecía haber sido forzada con anterioridad. La madera estaba hinchada y astillada, un simple empujón la hizo ceder con un quejido gutural, revelando una oscuridad total. El interior del sanatorio era aún más opresivo que el exterior. Una penumbra perpetua reinaba, las pocas rendijas de luz que se colaban por las ventanas rotas solo servían para acentuar la negrura. El polvo flotaba en el aire, denso y viejo, con cada paso se levantaba una nube que irritaba la garganta. Luces, ordenó Liam, encendiendo su propia linterna potente. Los haces de luz danzaron por los pasillos, revelando la devastación. Papel de pared desprendido en tiras, muebles volcados, camillas oxidadas, botellas de medicinas rotas, todo cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas. La enfermería fue su primera parada. Mesas de metal corroídas, una jeringuilla solitaria en el suelo, algunas gasas manchadas. Chloe se detuvo, sus ojos fijos en una mancha oscura en la pared. Esto no es óxido, dijo con voz temblorosa, señalando una aureola marrón rojiza que parecía haber salpicado desde el suelo. Ben la grabó, su lente capturando la textura granular de la pared. Liam se acercó, tratando de parecer imperturbable. Podría ser cualquier cosa, Chloe. Barro, pintura vieja, no saquemos conclusiones precipitadas. Sarah, por su parte, encontró un archivador metálico volcado. ¡Bingo!, exclamó. Entre los papeles esparcidos, encontró un legajo de un paciente con el nombre apenas legible de Eleanor Vance, y varias hojas de notas manuscritas con letra apretada. Fechas, finales de los años 50. Patrón de comportamiento errático. Alucinaciones visuales y auditivas recurrentes. Se niega a la alimentación. Necesidad de aislamiento prolongado. Sarah leyó en voz alta, el tono de su voz bajando a medida que continuaba. Esto ya es turbio, chicos. Recorrieron los dormitorios, cada uno una pequeña celda con una cama de hierro oxidada y una ventana enrejada. En algunos, la pintura de la pared estaba arañada, como si alguien hubiera intentado escapar con las uñas. En otros, dibujos infantiles grotescos o palabras sin sentido garabateadas. Chloe se quedó rezagada, y Liam notó que se frotaba los brazos. «Tengo frío», dijo. «Aquí dentro hace un frío que no es normal».
Liam, escéptico pero siempre consciente de la cámara de Ben, instaló un termómetro digital. La temperatura, a pesar del aire exterior helado, era consistentemente más baja en ciertas esquinas de los pasillos, con caídas repentinas de varios grados. Corrientes de aire, dictaminó. El edificio está en ruinas. Es lógico. Ben, concentrado en su cámara, revisaba una de sus grabaciones de audio ambiental. De repente, frunció el ceño. Escuchen esto, dijo, subiendo el volumen de los auriculares. En la grabación, más allá del crujido del viento y el eco de sus propias voces, se percibía un sonido tenue, casi imperceptible. Un murmullo. No eran palabras, sino una masa de sonidos superpuestos, como si docenas de personas susurraran al mismo tiempo, sin llegar a formar un lenguaje coherente. Interferencia, sentenció Liam, aunque un escalofrío le recorrió la nuca. El sanatorio, con su vastedad desolada y sus ecos de sufrimiento, empezaba a jugar con sus nervios. El tiempo se detuvo. El día se desvaneció tras la densa cortina de niebla y nubes, sumiendo el interior en una oscuridad aún más profunda. Encendieron las linternas de forma constante, sus haces de luz perforando la negrura y bailando sobre las formas grotescas de los muebles rotos y las sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Afuera, la tormenta se desató con una furia repentina. El viento aullaba como un alma torturada, golpeando el edificio con ráfagas feroces. La lluvia, gélida y despiadada, tamborileaba contra los cristales rotos y el techo desvencijado. El estruendo era ensordecedor. «¡Mierda!», gritó Liam, intentando hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. «La furgoneta. Tenemos que asegurarla, la carretera podría inundarse». Corrieron hacia la entrada lateral, la puerta de servicio que habían abierto horas antes. Pero al intentar cerrarla, el golpe de viento la arrancó de sus goznes, lanzándola contra la pared con un estrépito metálico y final. La madera podrida se desprendió, el marco se rajó. La furgoneta, a unos 30 metros de la entrada, ya estaba siendo azotada por la furia de los elementos. El rastro de tierra que los había traído hasta allí se había convertido en un lodazal. «La señal está muerta», gritó Ben, agitando su teléfono. «No hay cobertura. Estamos aislados». La confirmación se hundió en el aire ya cargado. Estaban atrapados. La niebla se había vuelto una pared blanca y opaca. El sanatorio, antes un objeto de curiosidad, ahora se revelaba como una jaula. Los lamentos del viento a través de los pasillos adquirieron un tono más siniestro, y el olor a óxido y decadencia se hizo más penetrante, como el aliento de algo muy viejo y hambriento. El sanatorio Blackwood, lejos de ser un mero telón de fondo, comenzaba a tejer su propia telaraña alrededor de sus invitados. Los primeros días en Blackwood fueron una mezcla de incomodidad y una tensa emoción. La tormenta no cedía, transformando el páramo en un laberinto de barro y niebla, y la furgoneta, aunque a salvo, estaba inmovilizada. Se vieron forzados a establecer su campamento base improvisado en lo que había sido la sala de visitas del sanatorio, un espacio amplio con una chimenea decrépita que Liam y Ben lograron adecentar lo suficiente para una pequeña fogata con algunos restos de madera. Las noches eran largas, salpicadas por el incesante golpeteo de la lluvia y los aullidos del viento. Las linternas de sus cascos se convirtieron en extensiones de sus cuerpos, creando un universo personal de luz en la vasta oscuridad del edificio. Chloe fue la primera en sentirlo con una claridad que helaba la sangre. Una tarde, mientras Ben grababa los inquietantes patrones de moho en una pared del comedor, Chloe se aferró al brazo de Liam, sus ojos grandes y vidriosos. «Está aquí», susurró, la voz apenas un hilo. «No es un fantasma, Liam. Es la enfermedad. El miedo. Lo que les hicieron. Se ha quedado pegado a las paredes. Lo siento. Como una mancha en el aire». Liam intentó calmarla, atribuyéndolo al cansancio y la sugestión, pero la persistencia en la voz de Chloe lo perturbó. «Sarah,
por su parte, se sumergía cada vez más en los archivos. Había encontrado una pequeña oficina del personal en el segundo piso, intacta, con más legajos de pacientes y, crucialmente, el diario personal del Dr. Elias Thorne, el infame director de Blackwood. La letra de Thorne era pequeña y pulcra, casi elegante, en contraste con la monstruosidad de sus pensamientos. En las primeras entradas, describía a sus pacientes como recipientes vacíos, mentes desordenadas que él, con su iluminado intelecto, debía reorganizar y sanar. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba. Thorne se obsesionaba con la idea de que la locura era una entidad, un parásito mental que se adhería a sus víctimas. Escribió sobre extraer el parásito a través de la privación sensorial extrema y la imposición de una nueva voluntad. Los procedimientos eran vagos, pero las implicaciones, aterradoras. Sarah sentía un escalofrío cada vez que leía una entrada que mencionaba a Eleanor Vance, el mismo nombre que había encontrado en el legajo de la enfermería. Eleanor había sido una de las pacientes de Thorne más persistentes, una mujer a la que describía con una mezcla de frustración y una extraña fascinación. Los fenómenos se intensificaron. Los susurros de Ben en las grabaciones ya no eran un murmullo indistinto, a veces se distinguían sonidos específicos. Un llanto lejano. Un tintineo metálico, como cadenas arrastradas. Una vez, mientras exploraban el pabellón de niños, un lugar que a Liam le producía un malestar particular, con cunas oxidadas y pequeños zapatos de cuero tirados en el suelo, Ben grabó una risa aguda y distorsionada que sonaba como si viniera de una radio mal sintonizada. Chloe se tapó los oídos, susurrando, «Son ellos. Se están burlando de nosotros». Una noche, mientras el grupo se preparaba para dormir, un estruendo metálico resonó desde el piso superior. Era el sonido de una silla de ruedas golpeando el suelo, y el ruido se repitió, arrastrándose por el pasillo de arriba. Liam se levantó, su linterna cortando la oscuridad. «Será el viento», dijo, pero su voz sonó hueca. Subieron las escaleras, linternas en alto. El pasillo estaba vacío, pero una silla de ruedas de metal, que sabían que estaba en la entrada de ese ala, había sido arrastrada varios metros y estaba volcada. No había ninguna ventana rota cerca, ninguna corriente de aire que pudiera haberla movido. Fue la primera vez que Ben dejó caer la cámara por un segundo, su rostro pálido a la luz de las linternas. «Esto no es el viento, Liam», dijo Sarah, su voz apenas un susurro. La lógica que antes la había guiado, comenzaba a desvanecerse. A medida que los días se convertían en una monotonía de oscuridad y frío, la fatiga comenzó a pasar factura. Chloe se volvió más retraída y asustadiza. Comenzó a hablar consigo misma en voz baja, respondiendo a voces que solo ella escuchaba. En una ocasión, Liam la encontró de pie en medio de un pasillo oscuro, balbuceando incoherentemente y mirando a la pared, como si una conversación invisible se desarrollara ante ella. «Están enfadados», susurró Chloe, su mirada perdida. «No les gusta que estemos aquí. No les gusta que se sepa la verdad». Ben, por otro lado, se obsesionó con la cámara. No la soltaba nunca. Grababa todo, el polvo flotando, las grietas en el techo, los rostros agotados de sus compañeros. Hablaba menos, pero su mirada se volvía más intensa, como si estuviera viendo cosas que el resto no. Liam lo encontró varias veces mirando fijamente a la cámara, como si una imagen fantasma se proyectara en la pantalla. «Hay algo en el metraje», le dijo Ben una vez, sin levantar la vista. «Algo que no vimos en el momento. Patrones, sombras, figuras en la periferia». La racionalidad de Liam comenzó a tambalearse. Una noche, mientras intentaba dormir en la sala de visitas, juró haber escuchado su nombre susurrado justo al lado de su oído. Saltó, linterna en mano, pero solo encontró la oscuridad. Al día siguiente, encontró un pequeño dibujo garabateado en una de las paredes de su improvisado campamento base, un dibujo que no estaba allí la noche anterior, una figura esquemática con ojos grandes y un vacío inquietante donde debería estar la boca.
Era el mismo estilo grotesco que había visto en los dormitorios de los pacientes. La sensación de ser observados, de ser invadidos, se hizo omnipresente. El sanatorio ya no era un lugar, era una entidad viva, consciente, que se movía a su alrededor. La situación empeoró dramáticamente al quinto día. Una mañana, Ben apareció con la cara arañada y los ojos enrojecidos. No pude dormir, dijo, la voz rasposa. Escuché pasos. Alguien o algo estaba en el pasillo. Lo grabé. Reprodujo el audio. Pasos lentos y arrastrados que se detuvieron justo afuera de la sala de visitas. Luego, un silencio ominoso antes de que los pasos se alejaran. El grupo se miró. Nadie más había escuchado nada. Fue un sueño, Ben, insistió Liam, pero la duda ya se había sembrado. ¿Era la fatiga? ¿O era el sanatorio el que jugaba con sus mentes? El deterioro de Chloe fue más evidente. Empezó a referirse al sanatorio como ella. Ella no quiere que nos vayamos, musitó en la mesa del desayuno, mirando a la nada. Sus visiones se volvieron más gráficas, veía a los pacientes, con sus caras demacradas y sus ojos vacíos, deambulando por los pasillos, e incluso al doctor Thorne, una figura alta y sombría que la observaba desde las sombras. Una tarde, Chloe gritó. La encontraron en el pasillo de la enfermería, acurrucada en posición fetal, señalando frenéticamente una esquina vacía. Ahí está. Está intentando entrar en mí. Liam intentó abrazarla, pero ella lo rechazó, con los ojos llenos de terror. No me toques. No sabes lo que es. Se está metiendo en nosotros. Sarah, la metódica, la racional, empezó a dudar de sí misma. Había estado tan absorta en el diario del doctor Thorne que las fronteras entre su cordura y la descrita en las páginas se habían vuelto borrosas. El diario de Thorne era una trampa mental. Describía la locura como una transferencia de conciencia, una especie de contagio psíquico. En una entrada particularmente perturbadora, Thorne había escrito, la mente del paciente es un lienzo en blanco una vez que el parásito ha sido purgado. Es entonces cuando la verdadera obra comienza. Una nueva personalidad, una nueva voluntad. La mía. Sarah no podía sacudirse la imagen de Eleanor Vance, paciente 4B, cuyo historial terminaba abruptamente después de una serie de terapias intensivas supervisadas por Thorne. ¿Se había convertido Eleanor en un lienzo vacío, o había sido poseída por el propio Thorne? La tensión dentro del grupo se hizo insoportable. Liam intentaba mantener la calma, pero sus propias alucinaciones, aunque más sutiles, lo perseguían. Veía sombras en el rabillo del ojo, escuchaba su nombre en el viento. Ben, por su parte, se volvió casi catatónico, siempre con la cámara pegada a su rostro, murmurando para sí mismo sobre las distorsiones y los patrones en la pantalla. Había dejado de comer y apenas dormía. La noche del sexto día, un estruendo ensordecedor los despertó. No era la tormenta. Era el sonido de un cristal inmenso rompiéndose. Saltaron de sus sacos de dormir, linternas en mano. El sonido venía de la gran sala de reuniones en el primer piso, un espacio que Liam había considerado demasiado expuesto para usar como campamento. Al llegar, sus linternas revelaron un panorama desolador, una de las enormes ventanas arqueadas, que había permanecido intacta a pesar de los años, estaba ahora hecha añicos, el vidrio esparcido por el suelo como diamantes rotos. Pero lo más aterrador no era la ventana, sino el rastro. Marcas largas y paralelas, como si algo pesado y arrastrado hubiera pasado por el suelo, dirigiéndose hacia el agujero oscuro de la ventana. ¿Qué diablos?, murmuró Liam. No puede haber sido el viento. La ventana estaba intacta. Chloe, que había subido detrás de ellos, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en el agujero. Ella se ha ido, susurró, la voz apenas audible. ¿Eleanor Vance? Sarah se arrodilló junto a las marcas, sus manos temblaban. Parecen marcas de ruedas.
de una silla de ruedas. Pero se detuvo, su mente procesando la implicación. La silla de ruedas que se había movido sola. Eleanor Vance, la paciente del Dr. Thorne, que había sido sometida a sus experimentos. ¿Podría ser? Un nuevo sonido los hizo girar. Desde lo profundo del pasillo, en la dirección de las celdas de aislamiento, se escuchó un arrastrar, lento y pesado. El mismo sonido que Ben había grabado. Y luego, una voz. No era un susurro, ni un lamento. Era una voz seca y áspera, como hojas muertas arrastradas por el viento. Y estaba llamando a Chloe por su nombre. Chloe, mi niña, ven a mí. Chloe se paralizó, sus ojos vacíos, una sonrisa extraña y desquiciada se extendió por su rostro. Dio un paso hacia la oscuridad del pasillo, hacia la voz que la llamaba. Liam la agarró, pero su fuerza era la de la desesperación. Chloe, no. Despierta. La voz repitió su nombre, esta vez con una nota de impaciencia, y el arrastrar se hizo más rápido, acercándose. Ben, que había estado grabando en silencio, dejó caer la cámara al suelo. Sus ojos se fijaron en la oscuridad del pasillo, y luego, en Liam y Sarah, con una expresión de puro terror. Nos quiere. A todos. No solo nuestras mentes, nuestros cuerpos también. Los segundos que siguieron al grito de Chloe se estiraron, densos y fríos como el aire putrefacto de Blackwood. Liam seguía sujetando a Chloe, cuya sonrisa se había vuelto amplia y vacía, sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo. Era una sonrisa que no le pertenecía. Era la sonrisa de alguien que ya no estaba allí. La voz seca y áspera, una letanía de susurros, se hizo más fuerte. Ahora, no solo llamaba a Chloe, sino que se enroscaba alrededor de sus nombres, como serpientes de sonido. Chloe, mi niña. Liam. Sarah, venid a mí. Sois míos. Ben, el camarógrafo siempre silencioso, el observador, había soltado su cámara. Estaba de rodillas, las manos sobre la cabeza, temblando incontrolablemente. Sus ojos verdes, normalmente tan penetrantes, estaban dilatados y llenos de un terror animal. Nos quiere, repitió en un murmullo roto. No solo nuestras mentes, nuestros cuerpos. Quiere llenarse. Sarah, con el diario del Dr. Thorne aún en la mano, se había quedado paralizada por un momento, la revelación del último párrafo martilleando en su cerebro, la locura de todos los que sufrieron aquí. Eleanor no es un paciente, ella es la encarnación. Se ha fusionado con la estructura, con las paredes, con la tierra misma. Y busca nuevos anfitriones. Una mente vacía para llenar. La voz de Chloe resonó, pero no era la suya. Era una voz más profunda, áspera, con un eco que no era humano. Ella no es real. Pero yo sí. Se retorció del agarre de Liam con una fuerza sorprendente, una fuerza que no era la suya. Con una agilidad antinatural, se lanzó hacia el pasillo oscuro, hacia el origen de la voz. Chloe, no, gritó Liam, intentando ir tras ella. Pero Sarah lo detuvo. No. Es una trampa. No vayas. Nos quiere a todos. El arrastrar metálico se aceleró. Un nuevo sonido se añadió a la cacofonía de susurros, el chirrido inconfundible de ruedas oxidadas. La silla de ruedas. La que se había movido sola. La que había dejado el rastro hacia la ventana rota. Sarah tiró de Liam hacia la sala de visitas, donde habían montado su campamento base. Ben, aún de rodillas, no se movía. Ben, vamos, le gritó Sarah, tirando de él, pero él se resistía, sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo donde Chloe se había desvanecido. No, no podemos, no hay salida, ella nos espera. Un gemido gutural salió de la boca de Ben, un sonido que no parecía humano. Sus ojos se fijaron en Sarah, y por un instante, vio un destello de una mirada vacía, sin alma, que no le pertenecía a él.
Liam lo agarró por el brazo con fuerza, sintiendo la carne de Ben fría y rígida bajo su tacto. Ben, reacciona. Tenemos que sellar la puerta, gritó Sarah, la voz aguda por el pánico, mientras empujaba a Ben. La sala de visitas tenía una pesada puerta de madera que, aunque antigua, parecía robusta. Si lograban cerrarla, tal vez tendrían unos momentos, unos preciosos segundos para pensar. Con un esfuerzo combinado, Liam y Sarah arrastraron a Ben, que se movía como una marioneta con hilos cortados, hacia la puerta. El arrastrar se acercaba, acompañado por un lamento que parecía surgir del propio edificio. Apenas lograron cerrarla, y Liam se apresuró a buscar algo con que atrancarla. Encontró una viga metálica que había caído del techo y, con un esfuerzo sobrehumano, la colocó contra el marco. El chirrido de la silla de ruedas se detuvo justo al otro lado de la puerta. Luego, un silencio. Un silencio pesado, cargado de una presencia opresiva. Sarah se aferró a Liam, el aliento entrecortado. El sanatorio entero parecía contener la respiración. Ben, en el suelo, comenzó a convulsionar. Sus músculos se tensaron, su cuerpo se arqueó, y un burbujeo espumoso apareció en sus labios. Sus ojos se volvieron blancos, y luego, con un chasquido seco, se abrieron de par en par, revelando unas pupilas negras, dilatadas, que no reflejaban ninguna luz. De su garganta surgió un sonido. No era la voz áspera que había llamado a Choe, sino una cacofonía de miles de voces, superpuestas, susurrantes, que hablaban al mismo tiempo. Era el sonido de la locura de Blackwood. Él también ha caído, gritó Sarah, retrocediendo horrorizada. El sanatorio lo ha tomado. Lo ha llenado. Liam sintió una presión en su propia cabeza, como si miles de agujas microscópicas intentaran perforar su cráneo. Vio sombras bailar en su visión periférica, siluetas de rostros demacrados, de ojos hundidos. Eran los pacientes, los que Thorne había intentado vaciar, los que ahora eran parte del tejido del edificio. La voz de Ben, o la cacofonía que salía de su boca, ahora parecía hablar directamente en la mente de Liam. Eres mío. Eres un recipiente. Te purgaré. Te llenaré. No, gritó Liam, agarrándose la cabeza, luchando contra la invasión. La revelación de Thorne era cierta, la locura era contagiosa, una entidad consciente que buscaba expandirse. Y Blackwood era su cerebro, sus pasillos, sus venas, sus pacientes y ahora sus amigos, sus miembros. Sarah, a pesar de su propio terror, intentaba pensar. El diario de Thorne. ¿Había alguna pista para combatirlo? La última entrada había sido una locura, pero había una frase: debo vaciar la mía para que no me tome. No se refería a vaciar la mente como Thorne había hecho con sus pacientes, sino a vaciarla de la influencia del sanatorio. Pero, ¿cómo? De repente, un olor nauseabundo invadió la habitación. Un hedor dulzón y rancio, como carne podrida y el musgo de 100 años. La viga que atrancaba la puerta empezó a vibrar. La madera crujía. Un empuje desde el otro lado. No podemos quedarnos aquí, dijo Sarah, su voz apenas un susurro. No hay escapatoria dentro. Tenemos que salir. No podemos, jadeó Liam, luchando contra la presión en su cabeza. La tormenta, el páramo, nos tragará. No nos dejará ir de todos modos, replicó Sarah, con una frialdad sorprendente en su voz. Si nos quedamos, acabaremos como Ben. O como Choe. Tenemos que luchar para salir. La única manera de vencerlo es romper la conexión. Si salimos, tal vez perdamos la influencia. El retumbar en la puerta se hizo más fuerte. Pedazos de madera astillada volaron. Una figura, oscura y apenas discernible en la penumbra, se recortó contra el resplandor de la linterna de Ben, que había caído al suelo y parpadeaba débilmente. Arra Chloe, de pie, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible, y la sonrisa demente aún en su rostro.
Sus ojos estaban negros, sin esclerótica, como los de Ben, pero una luz roja y tenue brillaba desde sus profundidades. Y en su mano, sostenía algo. Una herramienta de metal, brillante y dentada. Una jeringuilla de lobotomía. «¿Quiere operarnos?», murmuró Liam, la sangre helándose en sus venas. No quería vaciar sus mentes para curarlos, quería vaciarlas para llenarlas con la voluntad de Blackwood. Para hacerlos parte de sí mismo. «Tenemos que ir por la parte trasera», dijo Sarah, señalando un pequeño almacén que conectaba con una salida de emergencia. «Hay una puerta de metal. Es vieja, pero podría aguantar. Es nuestra única oportunidad». Ben, en el suelo, dejó de convulsionar. Lentamente, se puso de pie. Su cuerpo se movía con una rigidez antinatural. Sus ojos negros se fijaron en Liam y Sarah. Una voz, la cacofonía de miles, pero ahora más clara, articulada, emanaba de él. «No hay escape. Sois míos. Todos vosotros. Este es vuestro hogar. Vuestras mentes, vuestras almas, me pertenecen». Liam sacó su propia linterna, apuntándola a los ojos de Ben. No había reconocimiento, no había vida. Era una marioneta. El sanatorio les había enviado a uno de los suyos. «Corre», gritó Sarah, tirando de Liam hacia el almacén. El metal crujía. La puerta de la sala de visita cedía. El almacén estaba abarrotado de trastos viejos, camillas rotas, archivos mojados, herramientas oxidadas. La puerta de metal, pesada y enmohecida, estaba al fondo. Liam y Sarah la empujaron con todas sus fuerzas, el óxido chirriando en sus goznes. Una voz, ahora la de Choe, pero profunda y resonante, les llamó desde el umbral de la sala de visitas. «No podéis huir de vuestro destino». El arrastrar de la silla de ruedas se unió a los pasos rítmicos de Ben. Estaban atrapados entre dos horrores. La puerta de metal cedió con un golpe, revelando la negrura de la noche y la niebla que se había vuelto aún más espesa. La tormenta seguía azotando el páramo, el viento les arrancaba el aliento. Salieron tambaleándose, cayendo sobre el barro y la hierba mojada. La niebla era un velo impenetrable, desorientándolos al instante. Los sonidos del sanatorio se mezclaron con los de la tormenta, el aullido del viento, los gritos distorsionados de Choe, el arrastrar de la silla de ruedas, los pasos rígidos de Ben. Liam intentó encender su teléfono. Nada. La señal seguía muerta. Estaban en medio de la nada, en la más completa oscuridad y confusión. No podían ver a más de 1 metro de distancia. «¿Qué hacemos?», jadeó Liam, el miedo puro apoderándose de él. Sentía el sanatorio detrás de ellos, una inmensa boca abierta en la niebla, exhalando su aliento helado y corrompido. «Correr», dijo Sarah, con una resolución que Liam no sabía que poseía. «Correr y no mirar atrás. Tenemos que salir del alcance de este lugar. Tenemos que llegar a la carretera. Aunque sea a pie». Y corrieron. Corrieron a ciegas, tropezando con las irregularidades del terreno, la niebla envolviéndolos, el barro pegándose a sus botas. Los sonidos de Blackwood parecían seguirlos, el chirrido incesante de la silla de ruedas y el lamento fantasmal de Choe que se perdía en la neblina. Pero a medida que se alejaban del edificio, a medida que la mole de ladrillo oscuro se desdibujaba en la bruma, la cacofonía de voces en la cabeza de Liam comenzó a disminuir. La presión aflojó. La sensación de ser invadido retrocedió. La tormenta, sin embargo, arreció. Los relámpagos iluminaban momentáneamente el páramo, revelando árboles retorcidos como esqueletos y rocas musgosas. Se sentían perdidos, pequeños e insignificantes en la inmensidad hostil. Liam pensó en la furgoneta, inmovilizada por el lodo. Pensó en Choe y Ben, transformados en cáscaras vacías, marionetas de la locura de Blackwood. La verdad era más aterradora que cualquier fantasma. No eran espíritus lo que los perseguía, sino la memoria viva del sufrimiento,
una entidad que devoraba la razón. El páramo no era menos hostil que el sanatorio. La niebla se volvía más espesa, tan densa que no podían ver sus propias manos frente a sus caras. El suelo se volvió irregular, con pozos ocultos y rocas afiladas. Liam tropezó y cayó, arrastrando a Sarah con él. Se levantaron con dificultad, doloridos y empapados. «No puedo más», jadeó Sarah, su voz rota por el cansancio. «Estamos perdidos. Es inútil». Pero entonces, en un raro claro de la niebla, el destello fugaz de una luz. Lejana. Pequeña. «Mira», exclamó Liam, señalando. «Una luz. Tiene que ser la carretera. Tenemos que seguirla». Con renovada esperanza, cojearon hacia la luz, el único faro en su mar de desesperación. El sanatorio había intentado reclamarlos, pero aún no los tenía. La pregunta era, ¿a qué costo habían escapado? La luz parpadeaba, un faro de esperanza en la negrura desorientadora. Liam y Sarah, empapados hasta los huesos, cubiertos de barro y con los músculos ardiendo, se arrastraron hacia ella. Cada paso era una agonía, un esfuerzo sobrehumano contra el viento implacable y el terreno irregular. El páramo no era solo un obstáculo físico, era un campo de batalla para sus mentes exhaustas. La voz de Ben, una cacofonía de susurros, se aferraba a la periferia de la conciencia de Liam, y el recuerdo de la sonrisa vacía de Chloe era una punzada constante en el corazón de Sarah. Habían escapado del sanatorio, sí, pero la sombra de Blackwood los seguía, una mancha invisible pero ineludible en sus almas. Finalmente, la luz se hizo más brillante, más definida. No era una casa, ni un faro. Era la débil iluminación de un panel solar en la cima de una antena de telefonía móvil, de esas que, por la remota ubicación, solo captaban una señal intermitente en el mejor de los casos. Junto a ella, un estrecho camino de asfalto, apenas perceptible bajo el barro y las hojas caídas. La carretera, jadeó Sarah, cayendo de rodillas. El alivio la inundó, un torrente cálido que, por un breve instante, logró ahogar el frío y el miedo. Liam la ayudó a levantarse, sus propios músculos temblaban incontrolablemente. La señal de su teléfono seguía ausente, pero al menos estaban fuera del páramo. Caminaron por la carretera, cojeando, sin saber hacia dónde. El cielo comenzó a clarear tímidamente, revelando el gris monótono del amanecer sobre el páramo. Las siluetas de los árboles se hicieron más claras, las formas distorsionadas de las rocas menos amenazantes. A la distancia, la mole de Blackwood ya no era visible, engullida por la niebla y el horizonte. Por un momento, una fugaz sensación de seguridad los envolvió. Fue entonces cuando la escucharon. Un débil chirrido metálico. Luego, un arrastrar lento, rítmico, que se acercaba desde la niebla que aún se aferraba al camino detrás de ellos. El sonido que conocían, que los había perseguido por los pasillos oscuros de Blackwood. La silla de ruedas. Liam y Sarah se detuvieron en seco, sus corazones martilleando contra sus costillas. Se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. No podía ser. Habían escapado. Estaban afuera. La niebla se abrió ligeramente y la silueta apareció. Primero, la forma baja y oscura, la silla de ruedas, avanzando lentamente por la carretera. Y sobre ella, sentada rígidamente, una figura encorvada. No era Chloe. Era Ben. Su cabeza colgaba hacia un lado, sus extremidades parecían dislocadas, y la cacofonía de susurros, ahora amplificada, emanaba de él, llenando el aire. Su cuerpo era una marioneta, sus ojos, si se pudiera verlos, estarían vacíos y negros. Y en su mano, la misma que siempre sostenía su cámara, ahora llevaba algo distinto, la jeringuilla de lobotomía del doctor. Torne, brillando tenuemente a la luz naciente. No te puedes escapar de lo que llevas dentro, la voz de Ben, o las 1000 voces que salían de él, resonó en el aire, fría y penetrante. Blackwood te ha tocado.
Ha dejado una semilla. Ahora es el momento de cosecharla. Liam y Sarah gritaron. No había escapatoria. No habían huido de Blackwood, Blackwood había decidido ir con ellos. Corrieron de nuevo, con el miedo puro dándoles una nueva, desesperada fuerza. Corrieron por la carretera solitaria, con el chirrido incesante de la silla de ruedas persiguiéndolos, el coro de locura de Ben resonando detrás de ellos. El sanatorio no era solo un edificio, era una entidad que se extendía, que reclamaba, que se aferraba a la mente. Habían sobrevivido a sus muros, pero no a su esencia. El eco de la demencia lo seguiría, para siempre. La semilla estaba plantada. Y Blackwood siempre, siempre, la cosecharía. A medida que el sol se elevaba, tiñendo el horizonte de un gris enfermizo, el arrastrar de la silla de ruedas se hizo más lento. Los gritos de Ben disminuyeron, transformándose de nuevo en un murmullo distante. Liam y Sarah, con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de ceder, se dieron cuenta de que la persecución había cesado. Se atrevieron a mirar atrás. La niebla se había disipado parcialmente, revelando la carretera vacía detrás de ellos. Ni rastro de Ben ni de la silla de ruedas. La criatura, o lo que fuese, había desistido. Por ahora. Caminaron el resto del día, subsistiendo con las últimas barritas energéticas y el agua embotellada que les quedaba. La esperanza de encontrar un pueblo, una gasolinera, cualquier signo de civilización, era lo único que los mantenía en pie. La sensación de alivio era inmensa, pero debajo de ella, un miedo más profundo se había arraigado. Cada sombra les parecía cobrar vida, cada susurro del viento era el coro de Blackwood. Cuando la tarde comenzaba a caer, avistaron una señal de tráfico oxidada. Indicaba la dirección a un pequeño pueblo, Oakaben, a unos 20 kilómetros. La perspectiva de un lugar seguro, de contacto humano, les dio un último impulso. Llegaron a Oakaben al anochecer. Era un lugar somnoliento, con una única calle principal y unas pocas casas de madera. Un bar de carretera, con un letrero de neón parpadeante, parecía el único signo de vida. Entraron, exhaustos y con sus ropas hechas jirones, el barro y la suciedad pegados a sus cuerpos. El barman, un hombre mayor de rostro curtido, los miró con ojos curiosos. ¿De dónde venís vosotros dos?, preguntó, su voz ronca. Parecéis salidos de una tumba. Liam, apenas capaz de articular palabras, logró murmurar, estuvimos en el sanatorio Blackwood. Quedamos atrapados por la tormenta. La mención de Blackwood hizo que el barman se quedara inmóvil y su expresión se endureció. Varios de los pocos clientes que había en el bar también se giraron, sus miradas cargadas de una mezcla de desconfianza y un miedo antiguo. Blackwood, repitió el barman, su voz bajando a un susurro. Nadie que va allí regresa como era. Ese lugar no es un lugar. Es una enfermedad. Una locura que se pega. Sarah sintió un escalofrío helado. El sanatorio, su influencia, no se limitaba a sus muros. Los lugareños lo sabían. Blackwood era una leyenda, pero también una verdad terrorífica. Liam y Sarah intentaron explicar lo sucedido, la desaparición de Ben y Choe, el horror que habían presenciado. El barman y los clientes los escucharon en silencio, con miradas indescifrables. No parecían escépticos, sino más bien resignados, como si ya hubieran escuchado historias similares antes. Ofrecieron a Liam y Sarah algo de comida y un lugar donde pasar la noche, pero la hospitalidad venía mezclada con una distancia palpable. Parecía que, al salir de Blackwood, se habían marcado de alguna manera. Pasaron la noche en una destartalada habitación de motel. El sueño era esquivo. Liam sufría de pesadillas vívidas y fragmentadas, rostros distorsionados que lo miraban desde la oscuridad, el murmullo de 1000 voces en su cabeza, la sonrisa de Choe. Despertaba en sudores fríos, convencido de que aún escuchaba el chirrido de la silla de ruedas. Sarah,
por su parte, se quedaba despierta, releyendo una y otra vez la última entrada del diario del doctor Thorne, buscando alguna pista, alguna forma de romper la conexión. La conciencia de la locura se ha fusionado con la estructura y busca nuevos anfitriones. La frase se le había grabado a fuego en la mente. A la mañana siguiente, llamaron a la policía local. 2 agentes, con expresiones cansadas, tomaron su declaración. Escucharon la historia del sanatorio, de los amigos desaparecidos, de la entidad. Sus rostros permanecieron impasibles. Hablaron de desorientación por el frío, hipotermia leve y efectos psicológicos del trauma. Liam y Sarah sabían que no les creían del todo, o que no querían creerles. Prometieron una investigación en Blackwood, pero la forma en que lo dijeron, con un tono de fatalismo, sugería que ya sabían lo que encontrarían: nada. Dejaron o acaben con la sensación de que habían sido desechados, considerados como otros tantos locos que habían tenido la mala suerte de toparse con la leyenda de Blackwood. Decidieron regresar a la ciudad, a su mundo, para intentar retomar sus vidas. Pero sabían que no sería lo mismo. Las cámaras, las grabaciones, el documental, todo lo que habían traído del sanatorio, ahora les parecía una reliquia contaminada. Los meses siguientes fueron una lucha constante. Liam intentó volver a editar el metraje de Blackwood. Quería mostrar al mundo lo que había sucedido, exponer la verdad del sanatorio. Pero cada vez que se sentaba frente a la pantalla, las imágenes lo bombardeaban. Veía sombras que no estaban allí en el momento de la grabación, escuchaba los susurros de Ben, veía destellos de la sonrisa de Chloe en el rabillo del ojo. El documental se convirtió en una tortura, una reanimación constante de su propio horror. No podía distinguir entre lo que era real y lo que su mente, corrompida por Blackwood, le mostraba. Sarah, por su parte, se encerró en sí misma. Evitaba la luz, los ruidos fuertes. Se pasaba horas en la biblioteca, investigando sobre casos de locura colectiva, de edificios con historias oscuras, de leyendas sobre entidades que se aferraban a lugares. Buscaba una explicación racional, una forma de descontaminarse. Pero cada artículo, cada libro, solo parecía confirmar sus peores miedos. La mente podía ser un recipiente, y Blackwood sabía cómo llenarlo. Un día, mientras Liam trabajaba en la edición, su monitor comenzó a parpadear. Las imágenes se distorsionaron, los colores se volvieron negativos. Y luego, una imagen clara y nítida apareció en la pantalla, superpuesta al metraje del sanatorio. Era Ben, de pie en un pasillo oscuro de Blackwood. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, pero en sus labios se formó una sonrisa lenta y horrible. Era la misma sonrisa que había visto en Chloe, la sonrisa que no pertenecía a ninguno de ellos. Y de la pantalla, un susurro claro y gutural, la voz cacofónica de Ben, se coló por los altavoces de la computadora. ¿Creísteis que escaparíais? Liam se levantó de un salto, derribando la silla. El monitor se volvió a la normalidad, mostrando el metraje original, inocente. Pero el eco de la voz se quedó en el aire. Sabía que no había sido una alucinación. Sarah, que había estado leyendo en la habitación contigua, escuchó el grito de Liam y acudió corriendo. Lo encontró pálido, temblando, señalando la pantalla. Ella se acercó, la mirada llena de un miedo familiar. «Nos ha encontrado», murmuró Liam, su voz apenas audible. «No podemos escapar». Sarah tomó su mano. La suya estaba fría. «Tal vez no lo hemos hecho bien», dijo. Thorne dijo, «Debo vaciar la mía para que no me tome». Tal vez no se refería a huir. Tal vez se refería a cortar la conexión, a no darle lo que busca. Decidieron destruir todo. El metraje, el diario, cualquier cosa que los conectara con Blackwood. Fue una quema ritual en el jardín trasero de Liam, bajo la luna. Vieron cómo las imágenes de horror se convertían en cenizas, cómo las palabras de Thorne se volvían humo. Había una extraña catarsis en ello,
una sensación de liberación. Por un tiempo, pareció funcionar. Las pesadillas disminuyeron. Las voces se silenciaron. Liam y Sarah intentaron construir una vida normal, o lo más normal posible. Evitaban los programas de terror, los lugares abandonados. Se aferraron el uno al otro, un ancla en el mar de su trauma compartido. Pero Blackwood era paciente. La locura era una semilla, y las semillas germinan. Meses después, Liam y Sarah se encontraban sentados en un café, intentando disfrutar de una tarde soleada. Liam sentía una punzada de esperanza, un atisbo de que podían superar esto. Sarah, por su parte, parecía más relajada de lo que la había visto en mucho tiempo. De repente, Liam notó algo. En su mano, la que sostenía la taza de café, sus dedos se movían. Un tic nervioso. Un patrón rítmico. Y luego, un pensamiento se formó en su mente, claro y frío, como un susurro en su propio cerebro. No era su voz. Ahora, la verdadera obra comienza. Una nueva personalidad, una nueva voluntad. La mía. Levantó la vista. Sarah lo estaba mirando. En sus ojos, un brillo. No de miedo, no de tristeza. Era algo más. Algo antiguo, calculador. Y en sus labios, una sonrisa lenta y sutil comenzaba a formarse. Una sonrisa que Liam había visto antes. En Choe. En Ben. Él no gritó. No podía. Sentía una nueva oleada de presión en su cabeza, pero esta vez, no luchó. La semilla había germinado. La locura de Blackwood, la mente de Thorne, la desesperación de Eleanor Vance, se había arraigado. Su propio cuerpo comenzó a sentir un tic, un leve temblor. La conciencia de Liam se sintió como una pequeña luz parpadeante que se atenuaba a medida que la oscuridad se extendía por su mente. Sarah se inclinó hacia él, su sonrisa ahora más pronunciada, y susurró. Su voz era la suya, pero con el eco de 1000 susurros detrás. Bienvenidos a casa. El café continuó su bullicio. Nadie notó a la pareja sentada en la mesa, sus ojos vacíos, sus sonrisas idénticas, mientras una nueva voz se unía silenciosamente al coro de la demencia que se extendía, paciente e imparable, por el mundo. Blackwood había ganado. Y solo era el comienzo. Esperamos que esta inmersión en el sanatorio Blackwood haya sido tan reveladora como aterradora. Lo que vimos y experimentamos allí, la forma en que la atmósfera del lugar se aferró a nosotros, es algo que llevaremos para siempre. A veces, las historias no solo se cuentan, se contagian. Gracias por acompañarnos en este viaje al umbral de lo desconocido. Si este video te ha inquietado, no olvides dejar un me gusta y unirte a nosotros para más exploraciones de lo inexplicable. Y recuerda, no importa dónde estés, no importa lo lejos que huyas. A veces, el lugar al que realmente temes, ya vive dentro de ti.